Cofrades, amigos y amigas, buenas noches a todos y bienvenidos ya al 9º programa de la tertulia Cofrades sobre los pies de la Hermandad del Gran Poder y Nuestra Señora del Socorro de Andújar. Como ya habéis visto en nuestras redes sociales estas semanas anteriores, hemos querido dedicar a las puertas de nuestra Cuaresma un especial a todas nuestras cofradías y hermandades de pasión, a la Semana Santa de Andújar. Y es por ello que estamos hoy también en un lugar emblemático de nuestra ciudad, en el Templo de Santa María la Mayor, sede del Arciprestazgo, y un lugar además donde hace unos días la Hermandad de la Esperanza presentaba ese maravilloso cartel del 75 aniversario fundacional de su hermandad, obra de Jonathan Sánchez Aguilera, que por supuesto ha tenido una repercusión muy importante en redes sociales. Por eso estamos precisamente hoy aquí, para dedicarle también este programa a esta querida Hermandad de la Esperanza. Para ello, y felicitándolos de toda la Hermandad del Gran Poder y de esta tertulia, va este primer vídeo de la Esperanza de Andújar para el mundo. 75 años de esperanza en Andújar. 75 años en los que esta corporación del Jueves Santo ha acercado esta virtud y estado de fe a todos los cofrades andujareños, haciendo que en este 2021 recobre un sentido más especial aún ante las complicadas circunstancias que atravesamos toda la sociedad. El pasado sábado 30 de enero, la hermandad presentaba el cartel de dicha efeméride, obra del prestigioso artista Jonathan Sánchez Aguilera, que ha plasmado como nunca antes el rostro de la esperanza de nuestra ciudad, teniendo esta obra una importante repercusión, convirtiéndose sin duda en uno de los mejores anuncios gráficos de la historia de nuestra cofradía de pasión. Igualmente, y tras el pistoletazo de salida de un año tan importante para todos los hermanos y hermanas de la esperanza, conocimos algunos de los actos extraordinarios y conmemorativos de este aniversario, como el Vía Crucis de la agrupación de hermandades, que será presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús caído, el primer viernes de Cuaresma en el interior del templo de Santa María la Mayor, la veneración de los tres titulares de la cofradía el próximo Jueves Santo, una exposición de patrimonio, un quinario extraordinario en el mes de octubre y como el estreno de una salve dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza. «75 años de esperanza, 75 años de misericordia y providencia, 75 años que quedarán para siempre anclados en nuestro corazón y ante la serenidad de su rostro. De Andújar para el mundo, nuestra esperanza». Bueno, y ahora sí, damos comienzo a esta nueva tertulia dedicada a nuestra Semana Santa de Andújar, este especial dedicado a nuestra hermandad y cofradía, y para ello nos encontramos con dos personas que son grandes conocedoras del mundo de la pasión de nuestra ciudad, de nuestra historia, del patrimonio de nuestras cofradías. No podía faltar hoy nuestro amigo Antonio Manuel Aceituno, nuestro amigo Archi. Muy buenas noches, Archi. Muy buenas. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Ya es la segunda. Y gracias a vosotros por invitarme. Y también está con nosotros, parece que lo decimos muy a menudo, esto de que nos gusta siempre que haya distintas personas, y es que la primera vez siempre es especial, pero es verdad que teníamos unas ganas importantes de que Maudilio Moreno, historiador y arqueólogo de nuestra ciudad, también gran conocedor de la historia de nuestra Semana Santa, estuviera con nosotros esta noche. Buenas noches, Maudilio. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Si os parece, vamos a introducir el tema con el siguiente vídeo y ya pasamos a debatir sobre nuestra Semana Santa. Se abren las puertas a la Cuaresma y se cierra la de una Semana Santa 2021 tal y como todos soñábamos. A pesar de este sinsabor, de la nostalgia y del vacío que sentiremos durante las próximas semanas, el alma del cofrade responsable y sensato se encuentra preparada para reencontrarse con Dios de cualquier forma, de la manera que sea, pues esa es la suerte del creyente, que no hay nada que impida ni restrinja lo que trasciende más allá de nuestra propia condición humana. En esta tertulia queremos acordarnos de todas aquellas personas que por segundo año consecutivo, esperando la cercana presencia de Dios por las calles de las ciudades, tendrán que conformarse con la sincera oración
en la intimidad de los templos. Queremos acordarnos de todas las cofradías y hermandades de pasión de Andújar, por tanto trabajo y esfuerzo, a veces poco reconocido en la sociedad, para sustentar las tradiciones populares manteniendo una fe inalterable a todas las dificultades. Penitentes, nazarenos, costaleros, capataces, acólitos, paveros, músicos, jóvenes, mayores, aficionados, apasionados, devotos, los que no lo son tanto, familias que viven esta verdad con el estallido de cada primavera, porque todo esto siempre fue mucho más que sacar pasos a la calle. Hoy conocemos de cerca nuestra historia, nuestras luces y sombras, nuestros progresos, nuestro patrimonio, lo que perdimos y lo que ganamos, todo lo que nos queda por conquistar. Hoy más que nunca, orgullosos de una celebración referente, la Semana Santa de Andújar. Bueno, y comenzamos, ya lo hemos visto en este vídeo. Vamos a hablar sobre nuestra Semana Santa, sobre las luces, sobre las sombras, sobre esa evolución que hemos tenido a lo largo de los siglos, pero hay que tener en cuenta que muchos cofrades no lo tengamos aún lo suficientemente asumido. La Semana Santa de Andújar es una celebración referente en nuestra provincia y también en Andalucía, porque precisamente en el año 2011 fue declarada de interés turístico andaluz. No sé si el año que tú, Archi, precisamente fuiste pregonero o algo. No, yo fui el 2006. Pero bueno, cuéntanos, porque hay que tener en cuenta esta declaración que es importante, ¿verdad? Sí, el hecho de que la Semana Santa de Andújar sea de interés turístico nacional en Andalucía supone una proyección tanto informativa como promocional que se traspasa la frontera de Andújar y va por toda Andalucía. La Romería de la Virgen de la Cabeza, por ejemplo, es de interés turístico nacional y bueno, está incoado el expediente para hacerla de interés turístico internacional, se está en proceso, y en el caso de la Semana Santa ya somos de interés turístico Andalucía. Entonces, lo que has dicho tú, efectivamente, esto ya no es una cosa local. Esto ya trasciende a toda la comunidad autónoma de Andalucía. Luego, quiere decir que tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad que nosotros libremente adquirimos y que nosotros libremente potenciamos a través de ese expediente que la Junta nos concedió. ¿Estamos a la altura? Yo considero que sí. Una prueba fortísima, me imagino que ahora después hablaremos de esto, una prueba fortísima es la situación actual de la pandemia que tenemos y la vida y los altibajos que puedan tener las cofradías a consecuencia de esta pandemia, que no va a acabar en esta Semana Santa 2021, que probablemente haya coletazos en el 2022 y tenemos que mentalizarnos las cofradías de la situación que estamos viviendo. Hablaremos más adelante de todo eso, pero desde luego para esta declaración de interés turístico andaluz, en la Semana Santa de Andújar tuvo que cumplir una serie de condiciones, de requisitos, de valores, que además, Maudilio, por la parte que a ti te toca y que tú conoces bien, es una celebración con importantes connotaciones históricas. Háblanos un poco a nivel genérico, ¿qué importancia histórica tiene la Semana Santa de Andújar? Bueno, la Semana Santa de Andújar tiene mucho arraigo histórico, entre otras razones porque cuenta con algunas cofradías que son, digamos, de las primeras vocaciones que surgen precisamente en Andújar, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la Cofradía de la Veracruz, que nace en 1427, documentado, y por poner un ejemplo, la de Sevilla del año 1448. Según algunos historiadores de grandísimo prestigio, la Cofradía de la Veracruz de Sevilla es precisamente la más antigua documentada, aunque con antelación hubiera algunos, digamos, movimientos, hubiera algún tipo de asociaciones, pero formalizada como tal sería la Veracruz de Sevilla. Por tanto, tendríamos aquí una cofradía de esa vocación más antigua incluso que la de Sevilla. Y para el caso, por ejemplo, de la Soledad estaríamos exactamente en el mismo caso. Es decir, la Cofradía de la Soledad se fundó en el año 1554, en el año 1556, 2 años después, se fundó la de Jaén, y al año siguiente se fundó la de Sevilla. Es decir, que nos encontraríamos de nuevo con la Cofradía de la Soledad más antigua de toda Andalucía. Todo ese tipo de cuestiones, junto, por supuesto, con todo el resto de cofradías que han ido sumándose a lo largo de la historia, generan un conjunto de hermandades, desde luego, de un valor extraordinario. Es que estamos diciendo
que las cofradías de Andújar llevan en la calle desde hace casi 600 años, que se dice pronto. Así es verdad que ha cambiado mucho toda la forma de cómo se hacían entonces eran estaciones de penitencia, entonces la penitencia estaba considerada, digamos, como un sacramento que había que, digamos, exponer al público, ¿no? Y entonces lo que se hacía era, sobre todo, flagelarse. Los nazarenos empezaron con los nazarenos flagelantes y como se hacía por la noche, había otros nazarenos que eran, además lo dicen los documentos, que eran los de más edad, que lo que hacían era alumbrar con sus velas, de tal manera que, bueno, que alumbraban el camino por donde iban los flagelantes. Y de esa manera fue como fueron surgiendo, digamos, los nazarenos de luz. Vamos a entrar ahora más adelante en todas estas cuestiones, en detallar bien cómo eran esas primeras celebraciones, pero desde luego, si tenemos en cuenta que en 1427 se funda la Hermandad de la Veracruz de Andújar, estamos ante una de las hermandades pasionistas posiblemente más antiguas de la provincia, ¿no, Movilio? Documentada de la provincia es la que más, la más antigua. Si no la que más. Sí, en Andalucía probablemente sea también de la primera, si no la primera. Pues ese referente histórico, otro referente en la ciudad a nivel histórico que por supuesto siempre hablamos también cada vez que tenemos ocasión, porque Andújar es reconocida por supuesto por una romería de 8 siglos de historia desde 1227. Los cofrades de Pasión hemos tenido a lo largo de los años asumido ese cierto eclipsamiento que la romería hace a nuestras cofradías de Pasión. Pero Archi, bajo tu punto de vista, ¿tú crees que la romería de la Virgen de la Cabeza ha perjudicado o ha beneficiado más a la Semana Santa de la ciudad? Vamos a ver, esto hay que mirarlo a mi juicio desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista desde dentro de las cofradías no ha tenido el porqué, pero desde el punto de vista de calle, sí, por supuesto, hay que reconocer que en todos los sitios hay una gran fiesta. Y en el caso de Andújar, la gran fiesta es la romería de la Virgen de la Cabeza. Y en todos los sitios la gran fiesta pues hace sombra a las demás fiestas. Y en el caso de Andújar, lógicamente, y sería peregrino pensar lo contrario, la romería de la Virgen de la Cabeza no es que eclipse, sino que le come mucho protagonismo, en este caso a las cofradías de Semana Santa. Pero vamos, lo veo normal. Yo, por ejemplo, con eso quería comentarte, Archie. Y sobre todo, perdona que haga el inciso, los años en los que la Semana Santa y la romería caen prácticamente sin solución de continuidad. Eso ya... Antaño la romería era una celebración que se hacía fundamentalmente, y todo lo que era la celebración en torno a la romería era precisamente en el santuario. No era una celebración antes de la guerra que tuviera urbana aquí en Andújar. Es decir, la mayor parte de la celebración de lo que se hacía era en el cerro. Hoy en día eso ya se ha trasladado aquí, y de hecho se ha trasladado pero a extremos insospechados, ¿no? Porque tenemos incluso, digamos, otras ramificaciones como es el Anducat, como son todo lo que es el mundo de las peñas, el pórtico de la romería que se crea en los años 90, que ya le da contenido a tu Hermandad de Abril. Claro, entonces también es que la propia romería ha tenido una evolución, y lo que es la Virgen de la Cabeza, la cofradía y su protagonismo ha ido, digamos, abarcando mucho más que antaño. Entonces eso también obviamente ha ido comiendo terreno a otras manifestaciones, como por ejemplo también todo lo que tiene que ver con las actividades que desarrollan las cofradías, ¿no? Claro, aunque el grueso de la actividad de las cofradías se desarrolla en Cuaresma, o desde comienzos de año hasta la Semana Grande, ¿no? Hasta la Semana Santa, pero sí, sociológicamente, claro, la romería, claro que le hace sombra, no solo a la Semana Santa, al resto de manifestaciones de cualquier tipo que se pueda celebrar en Andújar. Y es tan potente en Andújar que incluso creo que algunas partes, algunos sectores económicos, es que fundamentalmente los trajes de flamenco y demás, es que van por ahí. El tema de los caballos, en fin, todo lo que son los arreos de los caballos. Yo creo que es un mundo que va abarcando, y obviamente eso se nota, ¿no? Eso se nota mucho. Después seguiremos hablando porque precisamente también en este programa vamos a tener las manifestaciones, las declaraciones del concejal de festejos, Pedro Luis Rodríguez, que también es concejal de presidencia del Ayuntamiento de Andújar, para hablar de algo de que tú decías, Maudilio, cómo repercute también económicamente la Semana Santa de Andújar, que también lo hace y mucho. Más adelante lo hablaremos. Estábamos hablando de esa importante celebración que tenemos en nuestra ciudad, la Fiesta Mayor, la Romería de la Virgen de la Cabeza. Y también hemos hablado en otras tertulias, precisamente contigo, Archi, de esa condición mariana que va intrínseca en la forma de ser del andujareño. Es algo que, por supuesto, también es palpable casi desde los inicios de esta celebración en las cofradías de Pasión, porque casi todas las cofradías
o casi todas, o bueno, muchas de ellas, su primer titular o su primera titular eran imágenes marianas, ¿verdad, Archi? Cuéntanos un poco. Sí, en época antigua sobre todo había un denominador común, una vocación común que lo compartían muchas cofradías, que eran la Virgen de los Dolores. Estaba los Dolores del Carmen, estaba la Virgen de los Dolores de Veracruz, estaba la Virgen de los Dolores de la Oración del Huerto, que la vocación de los Dolores es anterior a la del Huerto, en el caso de la Divina Pastora. Y bueno, ya en épocas más modernas ya empiezan las distintas vocaciones. La Virgen de la Soledad, la Victoria en su soledad por su raíz, por su cuna en los mínimos, ¿no? Que la Victoria es la vocación de los monjes mínimos, pero sí, todas las cofradías tienen un componente muy mariano y lo han tenido desde su inicio a lo largo de la historia, eso no cabe la menor duda. Incluso, como tú bien has dicho, en cofradías que su vocación principal, su vocación referencia era la Virgen, como por ejemplo en el caso de los Dolores del Carmen, la actual Cofradía de la Paciencia, que fue potentísima en el siglo XVIII, la devoción de la Virgen de los Dolores y el ajuar y el patrimonio de la Virgen de los Dolores, que hubo momentos que incluso estaba en un ten con la Virgen de la Cabeza, a nivel devocional. Cuéntanos, amplíanos un poquito más. Sí, bueno, pues precisamente de lo que estaba hablando Archi, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de la Virgen de los Dolores del Carmen, es que era una imagen, además, que se supone por fotografías que se han ido viendo, vamos, fotografías antiguas que se conservan, que posiblemente fuera de los moras, o sea, que estamos hablando de primerísima división. De primerísima división. A nivel artístico, claro. Efectivamente, a nivel artístico, el Señor de la Paciencia también lo era, y estamos hablando de una calidad extraordinaria, ¿no? Eso conllevaba precisamente que esa vocación muchas veces se potenciara muchísimo, ¿no? Y entonces también había, digamos, determinados nobles y determinadas personas que dejaban vía testamentaria un legado, un dinero, para hacer determinadas cosas. Y precisamente vía testamentaria a la Virgen de los Dolores del Carmen le dejaron bastante patrimonio que luego fue convertido en plata, ¿no? De hecho tenía un trono de plata y palo santo, en fin, que tenía un patrimonio extraordinario. Es cierto que no todas las hermandades tenían fijada esa vocación mariana. En el caso, por ejemplo, de la Veracruz, en los documentos que hay antiguos, unas veces aparece citada la Virgen como Virgen de la Soledad, otras veces como solamente la Virgen, otras veces venía como la Virgen de los Dolores, depende, ¿no? Sí que es verdad que allí, obviamente, digamos, mandaba sobre todo las imágenes cristíferas, sí. El Cristo de la Veracruz, el crucificado, pero, por ejemplo, en el caso de la Angustia, pues era preferentemente la Virgen. Sí que es verdad que, bueno, que en general la Virgen, digamos, tiene esa vocación dulce de protección y demás, que las cofradías siempre han llevado, digamos, preferentemente en su bandera, ¿no? Además, Archi es algo que incluso ha llegado hasta la Semana Santa más vanguardista o la de los últimos años. Por ejemplo, la fundación de la Hermandad del Buen Remedio, que también se crea en torno a una advocación mariana. La Virgen, y además la Virgen llega primero. De todas formas, hay otras hermandades que sí son más cristíferas. Por ejemplo, la de los estudiantes. La de los estudiantes, la referencia es el Señor. ¿Cierto? Está la Virgen de la Amargura, por supuesto, está María Magdalena, que ya no procesiona, pero la referencia de la Hermandad de los Estudiantes es ese precioso crucificado del Señor expirando que sale la tarde del Viernes Santo. Pero sí, la mayoría de las hermandades de Andújar efectivamente tienen connotaciones muy marianas. Es que fijaros además, ahora mismo que empezábamos el programa hablando de la Hermandad de la Esperanza, una hermandad que se crea a posteriori con la fusión de varias escuadras o de varios tramos, que ahora hablaremos un poquito también para los que no conozcan este tema, pero que al final, a pesar de ser el origen, el Señor de la Misericordia y por otro lado el Cristo de la Providencia, adquiere el título de la Virgen de la Esperanza, que es curioso que incluso llega a primar esa nueva devoción sobre dos Cristos que había anteriormente ya, ¿no, William? Bueno, en realidad la Virgen de la Esperanza nació con la Virgen de la Esperanza. Lo que pasa es que posteriormente se hizo el Cristo de la Providencia y a continuación, pasados unos años, una escuadra, una imagen que pertenecía, que no era de la cofradía, sino que pertenecía a la cofradía de la Paciencia, fue empezando a procesionar. Eso Archi nos puede hablar precisamente mucho de la cuestión, ¿no? Él es hermano desde hace muchísimos años de la hermandad, y pasó directamente empezó a procesionar, digamos, con
la cofradía y finalmente quedó absorbida, digamos, e integrada en la cofradía. De los años 70. Efectivamente. Cuando la crisis de las cofradías de posconciliar y de los años 70 empezó a salir años sí, años no, hasta que ya la Hermandad de la Esperanza, más que fusionarse, es lo que tú acabas de decir, la absorbió. Al salir el Jueves Santo, la absorbió. Sí, efectivamente. Hay documentación antigua de cuando esta digamos, escuadra o hermandad. Era una escuadra de los Dolores del Carmen. Efectivamente, pertenecía a los Dolores del Carmen y de hecho empezó llamándose el Cristo de la Misericordia. Eso. Y posteriormente se cita en 2 o 3 cabildos o algo así. Vamos, creo que son 2 o 3 nada más y con posterioridad ya empieza a llamarse caído y hasta hoy, ¿no? Vamos a hablar de eso que ya ha salido ese término en varias ocasiones. Esas escuadras, que es algo que también creo que es muy característico de nuestra ciudad, porque en otros sitios se llaman tramos o se llaman de otra manera, pero aquí, sin embargo, hemos adquirido ese término de escuadra. Cuéntanos, Archi, un poco. Sí, vamos a ver, una cofradía, pongamos como por ejemplo la de los Dolores del Carmen, o pongamos por ejemplo Veracruz, una cofradía era un grupo de hermandades que cada una tenía su hermano mayor, entre comillas, que era la que se encargaba de ver la veneración de esa imagen y de ponerla en la calle. Eso se da todavía en la cofradía de la Veracruz de Jaén, ¿eh? Sigue funcionando exactamente igual, hasta la actualidad. Entonces, cada imagen, cada paso y cada tramo de nazarenos de ese paso van todos juntos, pero tienen autonomía tanto en la procesión, aunque van todos coordinados, como durante el año. Entonces, es lo que son las escuadras. Por eso, por ejemplo, la escuadra de la oración del huerto, que es de la Hermandad de la Veracruz de Jaén, en vez de salir el Jueves Santo, hace unos años pasó al Domingo de Ramos. Y sigue formando parte de la. Para que lo entiendan, será algo similar que lo que ocurre con la Hermandad de la Paciencia aquí en Andújar. El Domingo de Ramos la borriquita, por ejemplo, un día distinto al miércoles. Pero incluso cuando salían todas juntas el mismo día, cada escuadra tenía su autonomía y tenía su propio hermano mayor, aunque no lo entendamos con las mismas funciones que ahora. Era como si dijéramos, para entendernos socialmente, como una federación. En efecto. Era como una federación. Tenían todas las vocaciones su cierta autonomía de funcionamiento, de culto a lo largo del año, pero después tenían una coordinación general que era el hermano mayor general. Sí, en realidad, efectivamente, como está diciendo Archie, por ejemplo, en el caso de la Veracruz, pues, si no recuerdo mal, tenía, o generalmente solía tener, fue variando a lo largo del tiempo y demás, porque algunas aparecían, otras desaparecían. Altibajos de la devoción a lo largo de los años. Entonces, bueno, pues supongamos que tenían 5, ¿no? Pues había 5 hermanos mayores. 5 hermanos mayores, uno por cada escuadra. Y también existía un gobernador, que era el gobernador de todas las distintas escuadras o hermandades. El cargo de hermano mayor duraba 1 año, sin embargo, el de gobernador duraba 2. Era más parecida a la figura del presidente actual. Efectivamente, así es. Bueno, fijaros que es curiosísimo la cantidad de connotaciones históricas que tiene nuestra Semana Santa. Ya ha salido la palabra de ese hermano mayor o de esas funciones que tenían antiguamente en las distintas escuadras. Hoy, como era de esperar, en este especial de la Semana Santa de Andújar, también hemos querido contar con los hermanos mayores de varias cofradías y de varias hermandades que nos van a enviar un saludo a todos los cofrades. Hemos invitado, hay que decirlo, a todas las hermandades. Algunas no han contestado, otras han declinado directamente la invitación, pero bueno, nos quedamos con todas esas cofradías y hermandades que sí han querido estar con nosotros en este día y se lo agradecemos profundamente. Hola, muy buenas. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestro amigo Ángel su invitación a su programa y saludar a todas nuestras hermandades de nuestra querida ciudad de Andújar. Aprovecho este medio para invitar a todos nuestros devotos y cofrades de nuestra centenaria hermandad a acudir a todos los actos cuaresmales que podamos realizar durante esta cuaresma, para vivirla intensamente de la mejor manera posible que nos ha tocado vivir en estos años de pandemia. Sin más, quisiéramos despedirnos en un saludo en Cristo y pedirle a la Santísima Virgen de la Angustia, al Santísimo Cristo de la Caridad, salud para todo el mundo y en otros años venideros, seguro que vendrán, que podamos vivir nuestra Semana Santa mucho más intensamente de la que la estamos viviendo esta vez. Buenas, queridos hermanos y queridos cofrades, espero que estéis todos bien a pesar de esta pandemia y que pronto pues podamos pasar este bache que estamos pasando.
Como sabéis, este año 2021 pues tampoco vamos a poder realizar nuestra manifestación pública de fe con nuestras imágenes en la calle, pero bueno, yo animaría y os invito a que vivamos una Semana Santa de una manera especial. El año pasado la tuvimos que vivir desde casa. Este año esperemos que por lo menos, aunque no podamos hacer nuestras procesiones, pues lo hagamos en nuestro templo, dando culto a nuestras imágenes y bueno, disfrutando y viviendo una Semana Santa especial como es la de este año. Así que nada, yo animaría a eso, a que participemos en los cultos de nuestra hermandad, que poco a poco estamos dando los últimos retoques a los cultos y a lo que haremos el miércoles santo, que ya lo diremos en breve por las redes sociales. Y nada, daros un mensaje de ánimo, que pronto volveremos a disfrutar de nuestras cofradías como se merece en la calle, pero bueno, ahora mismo tenemos que seguir estas indicaciones y bueno, es lo que nos toca y tenemos que aceptarlo. Así que nada, un abrazo, que estemos todos bien y nada, un saludo. Buenas tardes, soy, para quien no me conozca, el hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, Santa María Magdalena y Nuestra Señora de la Amargura, Cofradía de los Estudiantes de Andújar. Antes que nada, quiero agradecer a la Hermandad del Gran Poder, en su tertulia Cofrade sobre los pies, la oportunidad que me ha dado para poder dirigirme a todos los cofrades de Andújar y en especial a los de mi hermandad. Os quiero animar a que en este año tan particular, en la Semana Santa, participéis con más ganas, si cabe, en las celebraciones convocadas por las respectivas hermandades y hagamos de estas celebraciones nuestra manifestación de fe pública, ya que por causa de la pandemia no la podemos hacer por las calles de nuestra querida Andújar. Os animo también a estar más cerca de nuestras parroquias respectivas y de nuestros conciliarios, prestándonos a ayudarles en todo lo que necesiten. En el caso nuestro, como en el de toda la Junta de Gobierno, seguimos trabajando para que nuestras hermandades en particular y la Semana Santa de Andújar en general mejore día a día. Por lo que os pido, en nombre de todos, que sigáis colaborando con vuestras hermandades para que en el año 2022, que Dios quiera, que podamos volver a donde lo dejamos en el año 2020, no sea un paso atrás en la organización de actos, debido al coste que esto supone para las hermandades. Sin nada más, y volviendo a agradecer a la tertulia cofrade sobre los pies la oportunidad que me ha dado de recibir un abrazo fraternal, cofrade de la Hermandad de los Estudiantes de Andújar. Es cierto que existirá el azar en nuestras calles, que buscaremos los sones de cornetas y tambores por las calles de nuestra ciudad, que el olor a incienso de nuestras viejas calles nos inundarán de humo para que después podamos divisar tu cara. Y es que esta pandemia ha modificado nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con la gente. Pero lo que no ha podido cambiar es lo que sentimos por ti. María ofreció su vida al ángel Gabriel para que dentro de ella naciera nuestro Salvador, Jesús, quien en estos momentos difíciles se encuentra al lado de todas las personas que necesitamos de Él. No podemos disfrutar de esa catequesis pública, pudiendo salir cada titular de su sede canónica, pero sí invito desde aquí, como hermana mayor de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno
Señor de los señores, que viváis esa salida internamente, desde el corazón, porque como María dijo sí. Quiero saludaros en este año tan difícil y a la vez especial para la Cofradía de la Esperanza. Especial porque este año cumplimos nuestro 75 aniversario fundacional, aparte también 50 aniversario de la absorción de la escuadra de nuestro Padre Jesús Caído. Estamos en un año muy especial, como decía antes, y a la vez muy difícil por todo lo que venimos sufriendo de la pandemia desde que empezó en Cuaresma del año pasado. Os invito tanto a que participéis con nuestra cofradía en los actos que se van a hacer por la efeméride del 75 aniversario, como que viváis intensamente con vuestra cofradía y con vuestros titulares los actos que están previstos para toda la Cuaresma. Os invito a que participéis con ellos y que os Dios os proteja y la Virgen os acobije bajo su manto. Hermanos y hermanas de nuestra Cofradía del Señor del Gran Poder y nuestra María Santísima del Socorro, quisiera trasladaros a través de nuestra tertulia un mensaje de ilusión y esperanza, porque a pesar de esta situación tan complicada que atravesamos, debemos seguir unidos formando esta gran familia que siempre se ha caracterizado por su compromiso y su enorme esfuerzo para lograr todo lo que nos hemos propuesto como hermandad, mirando siempre hacia el próspero futuro que nos queda por delante. Esta Cuaresma y Semana Santa 2021 no será como esperábamos, pero aún así os invito a vivir todos los actos religiosos que dentro de las circunstancias podremos celebrar, demostrando que nuestra verdad no se enmudece a pesar de las dificultades y que permanecemos juntos a nuestro Señor del Gran Poder y nuestra bendita Madre del Socorro. Seguro que pronto podremos recuperar la normalidad y hacer como siempre nuestra pública manifestación de fe, todos juntos, nazarenos, acólitos, costaleros, hermanos y hermanas, orgullosos, como siempre, de nuestra hermandad. Un saludo para todas las hermandades de pasión y cofrades de nuestra ciudad, con un sincero deseo de salud. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las hermandades y cofradías que han participado en este especial de la Semana Santa de nuestra tertulia. De verdad que os lo agradecemos y os deseamos que dentro de las posibilidades viváis una Cuaresma muy intensa y también una Semana Santa, porque bueno, ante las adversidades desde luego es necesario que todos los cofrades de Andújar estemos más unidos que nunca. Estábamos hablando con nuestros dos invitados de toda esa historia que tiene nuestra Semana Santa detrás, en la parte de sus cofradías, muchas cosas que no conocíamos. Hemos hablado también al principio de esas primeras estaciones de penitencia con flagelantes, incluso, Maudilio, pero ¿en qué momento concreto podemos considerar que comienza la Semana Santa de Andújar tal y como la conocemos hoy y no? Bueno, claro, como lo conocemos hoy, claro. La Semana Santa ha tenido una constante evolución, ¿no? Sobre todo lo que es su plasmación en la calle siempre la ha tenido, ha estado en constante evolución. Se hacían incluso a veces algunos encuentros, por ejemplo, en la cofradía del Nazareno, se hacía el encuentro de la Virgen con el Nazareno. En el caso, por ejemplo, de la Soledad, pues se hacía un descendimiento, también se bajaba el Cristo, se depositaba en la urna, etc. Esas cosas, por ejemplo, ya se han perdido, ¿no? Pero sí es verdad que de eso que hablábamos antes, de los flagelantes y demás, eso termina aproximadamente, ya cuando empieza el fenómeno, todo lo que es el proceso de la Contrarreforma. Trento. Exactamente, con el Concilio de Trento, que se produce a mediados del siglo XVI, para entendernos. Bueno, pues en ese momento se produce durante varias jornadas y ya, digamos, se entiende que la penitencia no debe, digamos, plasmarse o hacerse de ese modo. Entonces, se entiende como algo más espiritual, más interior. Y a partir de ese momento los distintos obispos empiezan a prohibir esas prácticas de flagelarse públicamente y empiezan a suplirse, evidentemente, por todo lo que son los nazarenos con luz, ¿no? Que es la continuidad que tenemos hoy en día. El fenómeno de los costaleros y tal, sí es verdad que es bastante posterior, ¿no? Porque anteriormente, en ese momento del siglo XVII, los pasos eran relativamente pequeños, llevaban unos portadores con su horquilla. Entonces, normalmente los pasos eran pequeños. Hay fotos de la Semana Santa de principios del siglo XX que se ve que eran eso muy... De hecho, de la Soledad. Sí, de la Soledad hay pasos que son pasitos muy pequeños. Efectivamente. De la Paciencia también hay pasos, o sea, fotos de pasos de los años 20
del siglo XX, o sea, de hace justo 100 años, que son pasitos muy pequeños. Sí, sí, y hay referencias incluso del número de personas que llevan los pasos, ¿no? en algunas hermandades, ¿no? Y solían oscilar entre 4, 8, depende del peso y del tamaño de la imagen y demás, pues solían oscilar simplemente entre eso, entre 4, 8. Entendámonos prácticamente como se saca hoy la Inmaculada, prácticamente. Sí. Así es como se sacaba entonces. Con posterioridad, conforme los pasos fueron agrandándose, pues los costaleros tendían a meterse debajo, ¿no? Y metiéndose debajo ya fue ampliándose hasta Luego hablaremos de esa evolución de los costaleros. Pero bueno, ¿cómo era? Para ponernos en contexto y para poner en contexto a la gente que nos está viendo, porque hoy en día tenemos 6 jornadas, 12 hermandades de pasión, si no me equivoco, más el grupo parroquial de la Ropera, de la aldea de la Ropera, tenemos aproximadamente una veintena, 19 pasos en la calle. Pero ¿cómo era la Semana Santa de ese siglo XVI, XVII aquí en Andújar? ¿Cuántos cofradías había en la calle? ¿Cuántas escuadras? ¿Cuántos pasos? Bueno, normalmente las hermandades solían tener muchas escuadras y sacaban muchos pasos. Claro, obviamente estamos hablando de pasos tal y como lo hemos indicado, es decir, que íbamos muy sencillos, con 4 portadores, casi sin velas, con 4 jarrones de flores. Claro, entonces pasos había más. El palio no se daba. No. Todavía el palio no se daba. No. Y para la Virgen, por los documentos gráficos que tenemos y históricos, no se habla para nada de paso de palio, aquí en Andújar. Sí. Aquí en Andújar, porque algo que vamos a ir avanzando, precisamente Andújar, por su situación geográfica, asume también un estilo, digamos, no tanto como en el sur de Andalucía, como se ocurre en Sevilla y en otras provincias, en Córdoba y demás, sino que adquiere un poco pues esa Semana Santa más castellanizada, esa mezcla jiennense-granadina. Granadina, porque la escuela es la escuela granadina y la escuela sevillana. Granadina, en este caso. Sí, lo curioso es que, por ejemplo, también hay alguna referencia a, por ejemplo, esto que hemos comentado de los palios, el Señor de la Columna, por ejemplo, de la Cofradía de la Veracruz, pues iba bajo palio. Es decir, eso en algunos pueblos todavía de la provincia de Jaén y en algunos documentos existen fotografías sobre alguna imagen de Cristo bajo palio. Sí, es una tradición que se mantiene en Antequera. Sí, efectivamente. Bueno, pues aquí también hubo algún caso. En el caso, por ejemplo, de la Virgen, curiosamente la Virgen no iba bajo palio. Es verdad. Es lo que estaba diciendo Archie, ¿no? Que no tenemos ese concepto, digamos, esa idea que tenemos de Sevilla con los palios y tal. Y eso es muy actual. Eso es muy actual, en efecto. Muy actual, vamos, de posguerra para acá. Eso realmente, las hermandades de antes de la Guerra Civil no tenían esa influencia sevillana que tienen ahora, pero bueno, esto es como todo, son etapas, eso pasa en Semana Santa, pasa en manifestaciones culturales, pasa en gustos sociales, modas, la influencia de lo que más. Y bueno, y también están las hermandades que ya no existen, como por ejemplo la humildad, las mínimas. Ahí quería entrar ahora. Sí. Hay muchas cosas, porque precisamente estábamos hablando de esa globalización que ocurre en posguerra, quizás también un poquito antes de posguerra, pero bueno, prácticamente en posguerra. Pero sí es verdad que esa globalización cofrade, esa visión sevillana que tenemos de la Semana Santa de cátedra de toda Andalucía es la sevillana, pero bueno, hemos perdido también muchas cosas por culpa de esa globalización, ¿no? Obviamente, todo esto es un proceso de cambio. Es muy difícil que la Semana Santa se mantenga tal cual. En Sevilla incluso también ha evolucionado muchísimo. En Sevilla no son los pasos como eran antaño, y muchos de los palios, por ejemplo, hay fotografías de palios donde evidentemente no tenían 12 varales ni nada de eso. Hay algunas pinturas, por ejemplo, antiguas, o la Soledad, por ejemplo, sale bajo palio. Es decir, que las hermandades en general han mantenido algunas de sus cosas, pero también se han adaptado a los tiempos. Si no, no estaríamos aquí, evidentemente. Es decir, todo a fin de cuentas, es lo que estaba diciendo Archie, todo va cambiando. Y todo va adaptándose también a los tiempos, a la sociedad que hay en cada momento. Y bueno, y por supuesto a todo lo que es el mandato de la Iglesia, que desde Jaén ha ido. Y también cuando se descarriaban, digamos, un poco las hermandades, ha ido reconduciendo. La influencia política del momento. En posguerra se estilaba, por ejemplo, dorar los pasos de Cristo y la famosa alfombra de claveles rojos, fardón rojo, para que estéticamente tuviera una franja roja de claveles, una franja dorada amarilla y una franja roja de
de faldón, que era la bandera nacional. Sí. Tú estéticamente estás viendo la bandera nacional con el Cristo encima, ¿no? Pero claro, eso es los distintos momentos sociales, políticos, históricos, de gustos y la influencia, claro. Claro, Lo que te ha dicho de la influencia sevillana, pues Rodríguez Ojeda, por ejemplo, con el Paso de la Macarena, puso un canon que muchas cofradías lo copiaron, quitaron sus estéticas anteriores. Pues lo mismo que pasó allí, pues ahora está pasando en estas últimas décadas en toda Andalucía. Lo que tú has dicho, ahora mismo Sevilla es ¡bum! Sí. Pero incluso en la propia Granada, que tiene su propia escuela. Sí. Incluso Granada ahora está intentando volver a sus raíces. Tal vez Málaga sí haya sabido mantener más iconográficamente su tendencia, pero exceptuando la Esperanza de Málaga, que ha sido la más recalcitrante, la que más se está manteniendo en sus raíces, el resto de pasos malagueños, aunque mantengan más varales, pero iconográficamente, orfebrería, la estética, se está influenciando también mucho por los gustos sevillanos y por las tendencias sevillanas. Al hilo precisamente de lo que necesito nada más, sí, no te preocupes. al hilo que estabas diciendo precisamente de después de la guerra, hay incluso, digamos, una moda, entre comillas una moda, ¿no? de las vocaciones del Cristo de la Victoria y de la Virgen de la Paz, por ejemplo. Es decir, que de algún modo, claro, la Semana Santa es permeable y está en el momento histórico. En un momento, y obviamente hemos ido evolucionando y las cofradías de la Paz, ¿no? Evoluciones artísticas y de estilo, pero también habéis empezado a nombrar cosas a nivel devocional que se nos ha quedado también en el camino de nuestra historia. De hecho, había muchas hermandades que incluso no salían en Semana Santa, que eran hermandades cuaresmales, que también era algo muy tradicional aquí en Andújar. Sí. Contarnos un poco cuáles eran esas devociones que no han perdurado, pero que tenían una fuerza importante aquí en Andújar. Aquí en Andújar había tres cofradías cuaresmales que sepamos, ¿no? Una era la Cofradía del Cristo de la Columna de Santiago, que bueno, se conserva la imagen. Otra era la del Cristo de Burgos, que estaba en la Capuchina, también, vamos, en este caso no se conserva la imagen, y el Cristo de la Batalla, que estaba en Santa María. Es decir, esas tres imágenes procesionaban, digamos, en el preámbulo de lo que era la Semana Santa. Y luego en Semana Santa teníamos una cofradía que se ha perdido, ¿no? Definitivamente, en principio, ¿no? Que es la cofradía de la humildad que comentaba antes. De las mínimas. De las mínimas, en efecto, que tenía, vamos, se conservan fotografías de la antigua imagen, de un Cristo atado a la columna, una Virgen, la Virgen y San Juan. Y San Juan. Hermandades que, por lo que estáis diciendo, venían muchas veces fundadas a través de las propias congregaciones, órdenes religiosas de la ciudad. Sí, eso era muy típico, incluso era la línea predominante. El Jesús Nazareno, Señor de los Señores, se funda en el convento de los Trinitarios y después de la desamortización pasa a San Miguel. En la Cofradía de los Dolores del Carmen, actual Cofradía de la Paciencia, se funda en el convento del Carmen y en la desamortización pasa a Santa María. Veracruz se funda en el convento franciscano y después pasa a San Bartolomé. La Soledad se funda en el convento de los Mínimos y después de la desamortización pasa a San Bartolomé con el Santo Entierro también, estaban los Mínimos, efectivamente. O sea, la inmensa mayoría de las cofradías proceden de advocaciones, además vocaciones que están muy ligadas a determinadas órdenes religiosas. Sí, de hecho, la única que se mantiene en su lugar, digamos, fundacional es la Angustia, ¿no? Es la Angustia. La Hermandad de la Angustia, ¿no? Efectivamente. Que antes procesionaba también con una imagen de Cristo que se conserva arriba, que lo tienen arriba en el coro, ¿no? La Hermandad de la Angustia, Movilio, que además es la única imagen procesional en Andújar que nos queda de antes de guerra y de una calidad importante y que hay que ponerla en valor, ¿verdad? En efecto, en efecto. Ya hemos comentado anteriormente, bueno, la calidad artística de algunas de las imágenes que se hicieron antes de la Guerra Civil. Bueno, efectivamente la Angustia prueba de ello también, tiene una calidad extraordinaria. Lo lamentable es que durante la Guerra Civil hubo aquí, digamos, mucha quema de muchas imágenes y hubo muchísimos destrozos, ¿no?, sobre el patrimonio. Y la hermandad, desde luego, sufrió mucho todo ese proceso, ¿no? Esos años que fueron tremendos, ¿no?, sobre todo hasta entre el año 36, 37 y ya 38, fueron tremendos, se hizo muchísimo destrozo, las cofradías perdieron buena parte de su patrimonio. Y luego, evidentemente, volver a salir de ahí, recomponer todas las imágenes y demás, fue un proceso largo y costoso. En otros sitios han tenido más suerte y, evidentemente, muchas de las imágenes se escondieron
En el caso, por ejemplo, de Sevilla, ¿no? Se escondieron muchas imágenes en trasteros, alacenas, en cajones, y así se salvaron muchas, ¿no? Y bueno, en otros casos también allí, incluso en Sevilla, se llegaron a quemar. La Iniesta, por ejemplo, es uno de los casos. Doblemente. ¿No? Efectivamente. Pero de todas maneras, en Andújar sí es verdad que se han quedado mucho, se ha perdido mucho a nivel artístico, pero sí es verdad que a nivel devocional ha habido muchas hermandades que después de posguerra llevan a cabo su propia refundación, ¿no, Archi? Sí, en muchos casos apoyados por grandes familias del momento. Citar a Concha Mármol, por ejemplo, que fue protectora y benefactora de muchas hermandades, como la Veracruz, con el Señor de la Columna, el Santo Entierro, la Soledad, en el caso de los Dolores del Carmen, el Conde de la Quintería, con el Señor de la Paciencia, todo eso, apoyar a las grandes familias. Y después ya, en la situación ya de estabilidad política de mediados del siglo XX, pues cuando empiezan a crearse nuevas cofradías, como es el caso de la Cofradía de la Esperanza, de la que hemos estado hablando, la Cofradía del Gran Poder, y por último, pues la Cofradía la Cofradía de la Oración en el Huerto, aunque tenía raíces de antes de la guerra por la Virgen de los Dolores, y finalmente con la Cofradía del Buen Remedio. Sí. Bueno, si os parece, antes de continuar, porque ya hemos hecho un recorrido histórico importante en nuestra Semana Santa, a partir de ahora vamos a hablar de ese punto de inflexión que sin lugar a dudas estuvo relacionado con la Hermandad del Buen Remedio, con ese movimiento de costaleros que llegó a nuestra ciudad y que cambió la Semana Santa después de una crisis también, que vendremos a hablar a continuación. Pero antes de ello vamos a dar paso a esas palabras del concejal de Presidencia y Festejos del excelentísimo Ayuntamiento de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, que ha querido participar también en esta tertulia, pues para darnos un poco su visión institucional y sobre todo cómo repercute esta celebración económicamente, socialmente y a nivel proyección en la ciudad. Como todos ustedes saben, nuestra Semana Santa de Andújar está declarada fiesta de interés turístico de Andalucía, por la gran personalidad que transmite. Hay que tener en cuenta que nuestra hermandad y cofradía atesoran un importante patrimonio histórico y cultural, y también eso hace que vengan cada vez más visitantes de lo que son de la comarca y de otras provincias. Es difícil, no hay palabras para describir las sensaciones que se producen cuando uno ve desfilar nuestras procesiones por lo que son las calles del casco antiguo y los altozanos. Personalmente hay un momento que es el que más me gusta de toda la Semana Santa, y es cuando los desfiles procesionales pasan por tribuna, ¿no? En ese marco incomparable como es la Plaza de España, y con esa solemnidad y al mismo tiempo esa mezcla de olor a incienso y el olor a azahar que desprenden los naranjos de la Plaza de la Constitución. Evidentemente este año tampoco podremos celebrar estos desfiles procesionales por el tema de la pandemia, pero yo espero que para el año 2022 tengamos una Semana Santa con total normalidad. La celebración de la Semana Santa en Andújar supone un gran revulsivo económico, sobre todo para el sector de la hostelería. Hay que tener en cuenta que desde hace décadas la Semana Santa de Andújar, gracias a las cofradías y las hermandades, está cogiendo un gran auge, y eso provoca que vengan muchos visitantes de lo que son de la comarca y de otras provincias. Es muy importante la repercusión económica que significa nuestra Semana Santa para nuestra ciudad, y claro, la pandemia ha supuesto un gran mazazo no solamente para el mundo cofrade, sino para todos estos comercios y empresas que se dedican a la actividad para preparar lo que es la Semana Santa, como por ejemplo pueden ser las floristerías, las cererías, las bandas de música, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esperemos que ya para el próximo año tengamos absoluta normalidad. El Ayuntamiento de Andújar tiene un férreo compromiso con sus tradiciones. Es un trabajo que realizamos constantemente para promocionarlas y ponerlas en valor. La agrupación de hermandades y cofradías tiene muy buena relación con lo que es el Ayuntamiento, porque tenemos un trabajo constante y un trabajo en el cual tenemos una colaboración mutua. Es decir, hay que reconocer que la agrupación de hermandades y cofradías colabora muchísimo con el Ayuntamiento para adecentar las calles, para adecuar lo que son todas las zonas por donde pasan las distintas procesiones. Hay que tener en cuenta también que nuestra agrupación de hermandades y cofradías la forman miles de hombres y mujeres como cofrades, que están todo el año trabajando desinteresadamente en muchísimas acciones, no solamente lo que es la preparación de la Semana Santa, sino en muchos actos que repercuten en beneficio de la ciudad. También quiero agradecer desde este espacio
a la agrupación de hermandades y cofradías por la conservación de ese patrimonio artístico y cultural y sobre todo por seguir conservando desde hace muchísimos siglos la devoción popular y por seguir manteniéndola. Hay que tener en cuenta que desde nuestro ayuntamiento toda la colaboración es poca con la agrupación de hermandades y cofradías. Ahora mismo, en esta situación que estamos sufriendo de pandemia, donde no podemos celebrar la Semana Santa y hay muchas hermandades y cofradías que están pasando dificultades económicas, existe una colaboración mutua para intentar ayudar en todo lo que se pueda. Este equipo de gobierno, desde que entramos en 2015, apostó por la Semana Santa, como he dicho antes, y por todas las tradiciones, y lo seguiremos haciendo. Bueno, pues agradecemos la colaboración de nuestro concejal de festejo y presidencia, Pedro Luis. Muchas gracias por también haber querido estar con nosotros de esta manera no física en este programa, pero nosotros continuamos con Archi y con Maudilio hablando pues de nuestra Semana Santa. Hemos hecho ya ese importante recorrido histórico y, como digo, hay un momento en el que cambia radicalmente nuestra Semana Santa tras varios devenires a lo largo de los siglos que lo hemos tenido. Precisamente antes, fuera de cámara, me hablaba Archi de la fundación también de la Hermandad del Gran Poder en los años 50. Desaparecen también en los años 70 prácticamente muchas cofradías. Vamos a hablar, si os parece, antes de introducir con el tema siguiente. ¿Qué pasa en los años 70 en Andújar? Bueno, en los años 70 esa inercia que se llevaba de creación de hermandades y demás, pues tiene un declive importante, efectivamente. Muchas de las cofradías solamente sacan un paso, empiezan a haber una escasez de hermanos, como incluso yo supongo que serán cambios que se producen sociales, ¿no?, que también influyen. El Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, en efecto, porque de hecho fue cuando se reformó la antigua iglesia de los capuchinos, ¿no? Hoy en día la Divina Pastora, ¿no? Se hace toda la reforma. Y claro, todo eso de algún modo genera una cierta crisis, lo que hemos hablado, ¿no? Una cierta crisis en las hermandades que van teniendo, digamos, como una lenta agonía hasta que, bueno, resurge con cierta fuerza alguna cofradía, como por ejemplo, bueno, surge nueva, ¿no? Como es el caso del Buen Remedio, que bueno, que sí que supuso, digamos, un punto ahí de inflexión y casi de motivación al resto, ¿no? Pues para que de algún modo, pues todos los demás miraran de reojo qué es lo que estaban haciendo ellos y se pusieran un poco las pilas. También creo que intervino ahí mucha juventud, mucha gente, una nueva fuerza, ¿no? Eso Archi también nos puede comentar algo al respecto, ¿no? Porque... Sí, además fue un denominador común en todas las cofradías. O sea, se había mantenido una generación que a durísimas penas estaba intentando sacar adelante a las cofradías. Hubo muchas cofradías que se quedaron en el camino, como el Gran Poder, la Oración en el Huerto, la Veracruz. Otras cofradías, de una forma casi agónica, sobrevivían saliendo en años alternos, como la Paciencia, por ejemplo, o Jesús Caído, salían años sí, años no, por aguantar. Entonces, más que era supervivencia. Supervivencia, ¿no? Por una claro. apatía también, que parece que se ha comentado muchas veces, también había una apatía social hacia el mundo de las cofradías y de las hermandades en esa época. Sí. Pero en general, desaparecen muchísimas cofradías de gloria también en esa época. Muchísimas cofradías. Y llega Archi, el Buen Remedio, marcando desde luego a nivel estilístico también una nueva forma que beben de lo que estábamos comentando antes, de esa globalización cofrade de Sevilla, ¿no? Claro, llega el Buen Remedio y después del Buen Remedio llega también Canal Sur. Sí, eso no es ninguna tontería, Canal Sur, no, sociológicamente, para estudiarlo, porque además yo esto lo he hablado con amigos y conocedores del tema, de Málaga, de Granada, de Córdoba, y todo el mundo está de acuerdo en que la llegada de Canal Sur y la retransmisión de las procesiones influye enormemente y es totalmente paralelo a la evolución de la Semana Santa. Se sevillaniza todo muchísimo más porque, claro, gente que no había visto Sevilla o no había ido nunca a Sevilla, o había ido alguna vez a Sevilla, pues empieza a ver Sevilla, y eso crea una fuente de influencia, pues como la Coca-Cola con Estados Unidos, ¿no? O Halloween, o Halloween ahora, ¿no? Bueno, pero valga la comparación. Es que es más, Archi, por ejemplo, ese fenómeno del Canal Sur que estás comentando y de esa globalización, de algún modo también influye sobre la romería. Sí, claro. Porque de hecho el tema carreta. Las carretas, etcétera, pues también tiene su influencia. Claro, sí. Y hay un momento en el que se intenta desde el Canal Sur
generalizar o estereotipar con una unidad o una uniformidad, normalmente sevillanizado, todo lo que son las tradiciones de toda Andalucía, y se pierden muchos particularismos, ¿no? Se pierde, pero en este caso yo creo que la Semana Santa de Andújar, desde luego, en la etapa que veníamos, en las 2 décadas que veníamos de decadencia, nos vino muy bien esa globalización, porque de hecho, una vez que surge esta hermandad del Buen Remedio, que no lo hemos comentado, pero se funda y tiene sus primeras salidas desde el convento de las Trinitarias. Volvemos otra vez a una orden religiosa que influye en la fundación de una hermandad, pero bueno, después de la hermandad del Buen Remedio hay un boom, un interés, una culturización por muchos cofrades, y se empieza a cambiar mucho patrimonio. Y a renovar la hermandad. Sí. Y el recambio generacional, en algunas cofradías fue normal, una transición normal, en otras cofradías la gente que había estado sobreviviendo con oxígeno en los años duros se negaban a dejar el poder y el gobierno, porque ahora ya con la perspectiva histórica incluso se les puede comprender más, porque es que lo consideraban como algo suyo, porque ellos habían sido los que le habían estado dando oxígeno a la hermandad, y sin ellos probablemente hubiera dejado de existir, ¿no? Ahora ya con más perspectiva, con el paso de los años los ves. En aquellos momentos, cuando nosotros éramos jovencillos, que empezamos a raíz de esto, de lo del Buen Remedio, a revitalizar la Semana Santa, pues claro, en algunas cofradías que se establecieron auténticas trincheras. Auténticas trincheras en algunas cofradías, no vamos a mencionar ninguna. Pero todas las tenemos en la cabeza. Para eso estamos, para mencionar. De todas maneras, decíamos, los años claro, 80... ese renuevo generacional, claro. Efectivamente, que el renuevo generacional, en la mayoría de los casos, el denominador común fue las cuadrillas de costaleros, hizo que hubiese un boom enorme. De todas maneras, entre los 80, los 90 y los 2000 se ha vivido también una etapa de asimilar todo ese movimiento, porque el cambio tampoco fue inmediato en todas las cofradías. De hecho, hablando de la nuestra, de la Hermandad del Gran Poder, o de otras muchas, hablando del Gran Poder, el cambio real llega en los años 2000, no en los años 90. Aún sigue arraigada esa Semana Santa que tú comentabas, la de los antiguos que oxigenaban. O sea, en esa etapa, en la Semana Santa de Andújar, no sé si vive estancada un poco en esas 2 décadas o empieza... No, yo creo que el proceso, yo creo que lo habéis definido un poco entre los dos, es precisamente que muchas hermandades que venían, digamos, con un impulso anterior, aunque fuera leve, esa transición generacional no se había producido. Y entonces eso provoca un cierto conflicto interno, ¿no? De tal manera que evolucionar ahí o digamos, dejarse ser permeable a los nuevos aires era complicado, ¿no? Y entonces quizás eso hizo que se retardase o que se dificultase en algún caso. Por ejemplo, en el caso de la Veracruz no fue así, por una razón muy sencilla, pues porque directamente la cofradía prácticamente había dejado de salir. Entonces no tenía hermanos, y al no tener hermanos, pues fue toda sangre nueva, digamos, de golpe, ¿no? Entonces había, digamos, entre comillas, más libertad a la hora de tomar esas decisiones y más consenso con una mentalidad nueva y no con ese conflicto entre mentalidades antiguas y nuevas que existían en otras. Bueno, y ahora sí, llega el siglo XXI, los años 2000. Se empiezan a crear, incluso yo creo que después de esta etapa que estamos hablando, se empiezan a crear incluso nuevas hermandades o recuperar cosas que se habían perdido. Llega también un nuevo misterio, como es el caso de la Hermandad de la Paciencia, la Borriquita. Se cambia por completo la estética de la Hermandad del Gran Poder. ¿Qué pasa en esos años? La Hermandad de la Esperanza, cuando crea también el misterio con Jesús caído, que era una imagen que tradicionalmente procesionaba sola en el paso. El siglo XXI es de consolidación. Puede ser, me vaya a permitir, para poner, puede ser que estemos en la segunda etapa dorada de la Semana Santa de Andújar, porque hablábamos de ese siglo XVI, de esos siglos XVII, con un patrimonio importantísimo. Luego hemos hablado de una etapa importante de posguerra, de decadencia, y ahora parece que estamos recuperando un esplendor importante, ¿no? Yo ahora, y no por la pandemia, me refiero antes de la pandemia, antes de la pandemia, creo que estamos empezando una etapa meseta. O sea, ya se ha dejado de subir tan gráficamente y tan ostensiblemente y tan palpablemente como se ha visto en este relato de décadas que llevamos, y ahora yo creo que estamos en una etapa meseta, que evidentemente tenemos que consolidar, porque si no la etapa meseta puede empezar a bajar.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo también lo veo así. Lo que ha habido, digamos, a nivel formal es que primero hubo un fenómeno que era, digamos, el boom de los palios, ¿no? Entonces, anteriormente hubo como un boom de los palios. Y luego llegó el boom de los cristos, los misterios y demás, que por ahí andamos. Y eso a lo mejor nos puede confundir un poco en el sentido de que parece que hay, digamos, una eclosión tremenda y estamos en pleno auge. Pero estoy de acuerdo contigo en que todo eso, muchas veces detrás hay ciertos problemas de financiación, de cosas. Ganas de correr, quizás. Sí, ¿no? Y que todo eso requiere de una infraestructura importante detrás, ¿no? Tú tienes que tener un sitio después donde meter un paso. Los pasos, además, si encima son dorados, por ejemplo, que en Andújar de momento pues no hemos visto mucho dorado, ¿no? Pero claro, tienes que tener un cuidado especial. Y un mantenimiento, carísimo. Claro, efectivamente. Y un lugar adecuado donde conservar ese patrimonio. Yo creo que esa deficiencia la tenemos un poco en general, ¿no? Tener casa de hermandades adecuada para guardar todo ese patrimonio y demás. Ahí hemos llegado tarde, porque hay muchos pueblos, por ejemplo, pequeños, en Sevilla, yo qué sé, pues, en muchos sitios, ¿no? Que tienen unas grandes casas de hermandad antiguas y tal, y tienen sitio para guardar todo y tienen para tenerlo todo adecuadamente. Muchas veces estamos haciendo mucho patrimonio, pero es cierto que después no tenemos sitio, muchas veces lugar adecuado. Infraestructura. Efectivamente. Y eso es muy importante, tener la infraestructura. Tú ves los pasos, ves todo en la calle y dices, ¡guau! Esto es maravilloso, pero eso tiene que tener detrás algo. Claro, de hecho, un ejemplo que hablabais de esa infraestructura es que cuando empiezan precisamente a agrandarse los pasos, incluso hay que habilitar capillas en puertas para que puedan salir. Claro. La iglesia de Andújar no se caracteriza precisamente por tener grandes puertas. No se caracteriza ni algo de lo que estábamos viendo. Eso es un problemón, ¿no? Claro, y todo esto que estamos hablando también tiene que revertir de algún modo, tiene que tener detrás una hermandad con mucha vida, ¿no? Y con mucho respaldo, ¿no? Ahí también nos encontramos con que Andújar también, en el caso, por ejemplo, de la Virgen de la Cabeza, claro, acapara mucho. Y las cofradías tienen problemas muchas veces para subsistir y mantener ese patrimonio. Que claro, es un patrimonio que es muy vistoso, que es un patrimonio que es muy importante, pero que luego también hay que mantenerlo, conservarlo adecuadamente, en fin, y eso cuesta mucho. Bueno, aún así hay importantes proyectos en Andújar que no sé si esta pandemia lo que hará será paralizarlos, estancarlos, porque tenemos, pues no sé si son 4 o 5 pasos de misterio en primeras fases de talla. ¿Qué crees tú, Archi? ¿Va a paralizar la pandemia toda esta...? Yo tengo una teoría, porque esto va para largo. Bueno, para largo, para 1 año, 2 mínimo, ¿no? O las cofradías dejan el letargo en el que muchas están viviendo. Por supuesto, nos hemos pegado de canto en los dientes porque nadie sabía esto cómo iba a ir. Todos pensábamos que iba a ser mucho más corto, pero esto ya se está viendo que esto no va para corto, ni mucho menos, la situación de pandemia. Y entonces, pues, muchas cofradías han tenido una cierta inactividad, como todo en la vida, ¿eh? No las cofradías, como otras muchas instituciones. Y o empezamos a generar vida a lo largo de todo el año, o esto puede ser una crisis cofrade importante cuando se tiren 2 o 3 años las cofradías sin salir a la calle. Totalmente. Porque el hermano de cuota, sí, que es la gran mayoría de los hermanos, aquí y en todas partes, el hermano de cuota, en muchos casos, y además hablándolo no solo en Andújar, sino en otros pueblos, como si la cofradía no sale a la calle para que me paguen las cuotas, si no había gasto de música, gasto de flores, gasto de cera, como si la cofradía fuera música, flores y cera, ¿no? La cofradía es mucho más a lo largo de todo el año. Pero claro, son hermanos de cuotas, son gente que tiene simplemente el compromiso de pagar los 12, 15 o 20 euros de la cuota anual. No tienen más compromiso con la hermandad. Entonces, o las cofradías empiezan a generar un tipo de vida vía redes sociales, vía actividad asistencial, Cáritas, que es una de las 3 pilares fundamentales de todas las cofradías, que le den vida todo el año y que la gente se conciencie que la cofradía está ahí, está viva, no puede hacer estación de penitencia, no puede salir a la calle por la situación sanitaria que vivimos, pero que la cofradía sigue funcionando y la cofradía sigue tan viva como estaba, o al borde de 2 o 3 años algunas cofradías pueden tener una crisis importante. De hecho, me vaya a permitir, pues estabais hablando de crisis que nos puede venir, pero es que de hecho
en estos últimos 2-3 años ya palpamos en algunas hermandades que se están viniendo un poquito abajo. Es el caso de lo que ocurrió en la Hermandad de los Estudiantes hace unos años, que incluso peligró la salida del palio. La Hermandad de la Veracruz el pasado año, que no pudo sacar a la Virgen de los Dolores. Incluso la Hermandad de la Soledad está en una situación muy complicada, ¿no, Emilio? Cuéntanos. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es, digamos, una inercia que es difícil después, digamos, todo es un impulso que finalmente hay que mantener en el tiempo. Hay que consolidarlo, si no son picos, ¿no? Entonces esos picos son el problema. Y previamente ya veníamos efectivamente cojo un poco en algunas hermandades se veía ya un cierto, digamos, una cierta dificultad, ¿no? Y bueno, y con lo que está diciendo Archi, yo estoy perfectamente de acuerdo, que esta pandemia aquí hay que reinventarse de algún modo porque estamos hablando, digamos, de una inacción durante 3 años prácticamente. Que cuidado que es mucho tiempo, porque la guerra civil duró ese mismo tiempo. Sí. O sea que estamos hablando de que puede ser que venga después una crisis importante. Aparte que no sabemos tampoco la normalidad que vamos a tener con posterioridad, que esa es otra, ¿no? Entonces ya tenemos que ir... aquí no vale efectivamente decir, bueno, pues esto en una cuestión de un año hemos vuelto otra vez a lo mismo. No, parece que no va por ahí. Y está clarísimo que parece que no va por ahí. Entonces ya eso pues puede dificultar los que ya venían cojos, que tenga aún más cojos, y quien no estuviera cojo, pues que lo mismo empieza a flaquear de un pie. Yo creo que todo eso es cuestión de reinventarse, de buscar. Efectivamente, hoy en día con las redes sociales, pero lo vemos en el trabajo y en todo. Todos estamos recurriendo a redes sociales, este mismo programa, ¿no? Es decir, que tenemos que reinventarnos de algún modo y estar presentes, porque si no estamos presentes, terminamos olvidando. Y si las imágenes no pueden salir a la calle, en el templo donde están hay que darle sus cultos y hay que exornarlas dignamente y grandemente cuando lleguen fechas claves, que no porque estamos en una pandemia, no porque estamos en una situación, es decir, bueno, pues ya está, pues esto se pasa, bueno, pues ya está, pues... No hay que, pienso que no hay que bajar para nada. Tampoco se trata de generar, un supermontaje que atraiga más a la iglesia para verlo. No se trata de poner en peligro la seguridad sanitaria, pero las cofradías tienen que saber que si no salen a la calle, sus imágenes, que son el principal motivo de la existencia de la cofradía, la veneración y el dar culto a esas imágenes, tienen que suplirlo en el templo, no en el templo. Y esperemos que estén a la altura. Y en los cultos, que este año que no se va a salir a la calle, por ejemplo, tienen que ser, pienso yo, unos cultos mucho más preparados, elaborados y que llamen a la gente. Eso iba a decir, porque por desgracia nos estamos quedando sin tiempo. Es importante este toque de realidad que estamos dando de este programa, porque tenemos que tenerlo más que asumido, que esto se puede alargar más de lo previsto. Pero sí es verdad que para no irnos con este mal gusto, desde luego la Semana Santa de Andújar, cuando vuelva a una normalidad, tiene valores y connotaciones muy importantes que la hacen que sea atractiva para el visitante, para la persona que es cofrade, tanto de la comarca como de la provincia. Cuéntanos, Maudilio, vamos a acabar con los dos. Contarnos un poco cuál es vuestra visión global, qué atractivos tiene nuestra Semana Santa. Bueno, nuestra Semana Santa ahora mismo ha ido pasando de unos días muy concretos, en toda la semana, a abarcar desde luego todo lo que es prácticamente la semana completa, ¿no? De tal modo que bueno, que ahí encontramos un atractivo importante, ¿no? Luego las hermandades también han ido consolidándose mucho, sus cortejos profesionales, las bandas, en fin, todo lo que es el Sorno, la verdad es que ha ido mejorando muchísimo, ¿no? De tal modo que bueno, que eso es un atractivo importantísimo. Hay muchas imágenes que son, bueno, bandas, incluso pasos, puestas en la calle, que viene muchísima gente de fuera a vernos, de la comarca e incluso de sitios grandes, ¿no? Es decir, y luego sobre todo la promoción que se hace a través de la televisión, de los medios de comunicación y de las redes, pues todo eso también hace que seamos conocidos en muchos sitios, ¿no? Entonces yo creo que eso, por ejemplo, es algo que tenemos muy a favor, ¿no? Y volvamos al principio. Lo que tú dijiste, eso genera un movimiento económico que, sabiéndolo llevar, sabiéndolo potenciar y sabiendo apoyar a las cofradías, genera una vida económica muy importante en Andújar. Porque queda por potenciar, ¿verdad? En nuestra sí, Semana Santa. Sí, totalmente. Mucho. Totalmente.
mucho también, además, de esperar que, bueno, que las nuevas generaciones también se impliquen, como otras generaciones nos implicamos en su día, que se impliquen también dentro de lo que son las distintas hermandades, y muchas veces requieren de gran sacrificio, es dedicarle mucho tiempo, mucha dedicación, es estar ahí pendientes, pero bueno, pero yo creo que se puede, ¿no? Y a ver también si esa sangre nueva también reactiva un poco, porque siempre ha dependido también mucho de generaciones, ¿no? Eso. Bueno, pues la verdad que es una pena que nos hayamos quedado sin tiempo. Yo creo que sí ha quedado un programa muy interesante, de los que más. Yo no es por presumir delante de los dos invitados, pero creo que esto a todos los cofrades de Andújar nos va a llegar y mucho, precisamente ante estas circunstancias que vamos a tener que vivir por segundo año consecutivo. Nosotros nos vamos a seguir llevando toda nuestra pasión, como siempre, el tercer domingo de cada mes, pero ahora, para despedirnos, os dejamos con la colaboración de nuestro compañero David Rodríguez de Radio Cofrades de Granada, que una vez más nos va a introducir algún aspecto histórico de nuestra ciudad. Como siempre, nos vemos el tercer jueves de cada mes para disfrutar juntos de nuestra pasión. Si tan solo las bóvedas de Santa María permanecieran entre todo su vasto patrimonio, merecería la pena anduviéramos a Andújar. Santa María la Mayor es su primer centro devocional, pero es su más seguro espacio festivo. Ha sido testigo de su historia, ha creado los palacios nobles y ha consentido la escena del poder civil. En los últimos 8 siglos, cuanto haya tenido que suceder lo hará en el entorno de la que fue mayor por el arciprestazgo y anheló ser colegiata. Guarda un greco y tiene el más hermoso techo del 16 de toda la zona. Y siglo a siglo aumentó su prestigio. Primero cuando en 1484 Isabel la Católica oiga misa aquí dentro. Tuvo que ser buena la acogida para que 2 años después vuelva de nuevo, ya con su esposo Fernando. Llegó Isabel II y también Alfonso XIII, como si Santa María la Mayor fuera, además de iglesia, la embajada y el palacio. Pero si de todas estas visitas nobles e ilustres las ha habido mayores, apunten el número de 23. Ni una más ni una menos. Desde 1506 a 2009, 23, sí, 23 las que la Virgen de la Cabeza ha tenido a modo de bajadas por sequías, epidemias, por el triunfo de las tropas españolas, para su coronación canónica. Y no olvidemos que tras ser encontrada por el pastor de Colomera fue depositada en Santa María en el año 1227. Así que claro, ahora me doy cuenta que no, que son 24. Bendito número que merece un homenaje. Como si 24 fuera un código que se pudiera incluir en un enser, en un paso, en una bambalina. Piensen ustedes, 24. Santa María ha sido también la casa, la sede y el albergue espiritual de 15 hermandades a lo largo de la historia. Para el siglo XIX la más fuerte y contundente era aquella que podía ser denominada castizamente como Dolores, acostumbrados a que atraviese desde la Pastora cada miércoles santo y entre túnicas blancas y capas granates. Se nos ha olvidado que cierto día esta joya, esta inconmensurable maravilla de la escuela granadina de finales del 17, acabó siendo el sustento práctico y devocional de la pasión según Andújar. Mirad bien cómo Mora, el Mora previo a la demencia, el Mora de antes de 1700 escapa por sus facciones. Y además volvemos de nuevo a mi fantástico interés por bautizarme en esta casa y hacerme vuestro y llevaros en prenda algo mío que o bien Quijano o bien Siloé hicieron el Cristo de la columna. Y de nuevo el arte, poner a bailar amante a Granada con Andújar. Y sí, es la mayor. ¿Acaso lo duda el que nada más pisar la ciudad pondera su contundencia? Yo no.